Pues cuando yo hago con colegas a veces, es que a veces somos muy brutos los libreros, que hay libreros que yo no sé por qué son. Una vez tú y yo tuvimos una conversación, Feli, en la que me impresionó muchísimo toda la historia que tú me contaste respecto a tus comienzos en la librería, ¿no? Empezando de niña, francamente. 13 años. 13 años, es la edad de mi hija. O sea, sí, sí, una claro, niña. Una niña. Y una niña de esa época, no de ahora. ¿Qué significa entrar a trabajar en una librería? ¿Cómo era aquella librería? ¿Cómo era el Madrid de esa época? Y luego ya, si te parece bien, vamos a seguir charlando sobre el oficio del librero, el librero lector, pero a partir de ese punto inicial, ¿no? Es decir, una niña que encuentra en la librería, yo creo que algo muy potente, que es el universo de la lectura. Sí, y la verdad es que tuve mucha suerte. Yo creo que para mí empezar a trabajar en la librería fue el gran descubrimiento de niña, ¿no? Personal de niña, de encontrarme con que podía trabajar en un lugar que se podía aprender, porque desgraciadamente para mí el colegio fue nocturno, nunca fue diurno por circunstancias, ¿no? Y para mí la librería me permitía no solamente la curiosidad, saciarla con los libros que yo tenía toda la libertad de abrir y cerrar, sino que había personas que me dirigieron mis lecturas, unas más acertadas que otras, pero en el conjunto de lo que yo leí en una edad infantil o juvenil, fue muy dirigido y estoy muy agradecida a esas lecturas. ¿Y quién te dirigía esas lecturas? Pues la persona que me llevó a la librería a trabajar, que era la encargada de la librería, y ella era una mujer que quería que yo leyera, que para una librera, para lo que ella consideraba una profesional que se iba a dedicar al mundo del libro, tenía que empezar a leer desde que entraba a trabajar. Y me examinaba, era una manera de casi todas las semanas de si había acabado el libro, qué me había parecido, y yo me esforzaba, y fue, yo creo que una comunión entre las dos que a mí me valió muchísimo al resto de mi vida. En el contexto de una dictadura como la que estaba vigente en España en ese año, ¿qué significado tenía la librería Oxford en la que tú empezaste a trabajar? Bueno, yo creo que aportaba y significaba que era una librería que traía libros de fuera, importaba libros, y bueno, también existía una cosa que era la censura, que no se nos olvide que los libros que venían de fuera tenían que pasar por un censor, ¿no? Y yo recuerdo, esa es una imagen muy curiosa que muchas veces la sueño, a veces la sueño. En el Ministerio de Información y Turismo, que estaba también en el Generalísimo, ¿no? Era, ¿cómo se lo que llamaba ahora antes? Es Castellana. Lo que ahora es Castellana. Pues estaba la sección de la censura, ¿no? Y yo recuerdo que me mandaban con los libros que se habían importado, se habían traído para que nos dieran el visto bueno. Y siempre me imagino a la señora mayor, bueno, no tan mayor, pero sí muy fuerte, muy rubia, muy tal, con un sello que decía apto o no apto, apto o no apto. Y entonces esa imagen de cómo te echaban los libros para atrás, ¿no? Cómo de alguna manera te rompían la portada del libro para que no se pudiera vender el libro, yo esas cosas no las entendía. Cuando tú eres pequeña y ves que rompen un libro, yo no podía entender por qué lo tenían que romper, ¿no? Y a la librería sí iba un público que demandaba literatura en otros idiomas, con lo cual estábamos hablando de de una clientela de la librería culturalmente alta, y la librería aportaba y traía, y sobre todo, pues como se hacía siempre, había libros que se escondían, y es verdad que se escondían, y se traían, y a lo mejor si en aduana no te lo habían detectado, pues ese libro pasaba, y la gente sabía, y iba de vez en cuando, y allí se encontraban también cosas que no eran habituales. Tú, yo creo que has visto una evolución del 66 en adelante, de la época previa a la transición democrática y durante la transición, que puede ser un poco una biografía intelectual y social de España en función de los títulos que la gente pedía, quizás, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo, por supuesto, de estos autores
que se empezaba, porque no eran precisamente los autores que en ese momento aquí en España tenían un nombre, ¿no? Pero sí que Levi Strauss, por ejemplo, Los Tristes Trópicos, ¿no? Que era una de las obras que la gente buscaba, yo lo recuerdo, que estaba prohibida. Aquí en España había obras de estos autores que no se podían conseguir, que consideraban que no eran aptas y estaban prohibidas, aunque en idiomas, como la librería tenía libros en idiomas sí que estaban, ¿no? Tanto franceses como en inglés. Y la idea que yo tengo de los primeros años de la librería era, tanto en literatura española, yo recuerdo libros que se vendían muchísimo, que no tienen nada que ver con filosofía, pero era, por ejemplo, Gironella, la trilogía de Has tallado la paz, Los cipreses creen en Dios. Un autor que vendía muchísimo era Álvaro de la Iglesia, que a mí siempre me pareció, que de luego ha desaparecido, que nadie lo recuerda o que nadie... Otro autor que vendía muchísimo aquí era Martín Vigil. O sea, era tipo... En el momento en el que yo entré en la librería, pero yo creo que al cabo de los 4 o 5 años de estar que ya nos entrábamos en los años 70, la librería empezó a cambiar el tipo de literatura que ya se podía leer en España, ¿no? Ya sí se traían libros, ya sí estaban autorizados muchos de estos autores, pero en general hubo un cambio entre los años 60, cuando yo entré, al 75, que a partir del año 75 España empezó a cambiar la lectura, digamos. ¿Es un lector que es más inquieto, entonces, el que empieza a aparecer a mitad de los 70? Por supuesto, bastante más inquieto. Yo cuando se empieza a notar, también es verdad que políticamente en España empieza a haber unos movimientos y que ya empieza... La gente de aquí ya no se conformaba, digamos, con lo que te ponían encima de una mesa en una librería, te exigían otro tipo de libros. Empiezan a venir libros de Fondo de Cultura Económica, empiezan a venir libros de Sudamérica, fundamentalmente Losada, Ciencia Nueva, muchas editoriales que aquí antes no se podían, y luego empiezan a venir. Autores españoles ya que se les permiten empezar a vender, porque había muchos autores españoles que aquí no se podían conseguir, vamos. Cuando yo di el salto, digamos, de ser la niña de los recaos, claro, eso tiene un periodo, y de repente Oxford, la librería en la que yo empecé a trabajar, abre una nueva librería, que es en la que estoy, que también se llamaba en ese momento Oxford, y me llevan de Oxford del Paseo de La Habana a Oxford de la Avenida de Bruselas, y me dejan, o sea, de repente me dejan una librería. Yo no... Previo, ya te digo, todo un proceso de aprendizaje en la otra librería. Ahí empiezo a tratar ya directamente con los clientes yo, o sea, ya no hay nadie, había otras compañeras, pero digamos que la responsable, y tenía 17 años cuando fui yo a la Avenida de Bruselas. Y yo a veces me preguntaba cómo la gente se fía de lo que yo pueda decirle, ¿no? Es verdad que tuve una época en que leía muchísimo. Y cuando empiezas a ver que la gente, el cliente, que tú le recomiendas un libro porque tú has visto, porque efectivamente estás siguiendo una trayectoria de ese cliente y le estás conociendo como lector, y cuando de repente le descubrías un libro y además le dices, estoy convencida, creo que te va a encantar, creo que es uno de los libros, y cuando vuelven y te dicen, gracias por el libro que me has recomendado, en otros casos no le ha gustado tanto, pero cuando ya lo que tú dices, has fichado al cliente en el sentido de qué lecturas lee, lo tienes muy fácil. Estamos en Casa del Lector, hemos estado charlando bastante precisamente sobre estos lectores que se acercan a la Feria del Libro, que se acercan a tu librería. Yo estoy convencido de que tú, como sabes mucho de esto, puedes tener una idea de una evolución de los lectores que entraban hace tiempo en tu librería y el tipo de cliente o de lector que ahora abunda más. ¿Cómo ves ese cambio? Para mí es impresionante. Es verdad que cuando yo entré en la librería se leía un tipo de libros y ahora la evolución del lector ha sido muy buena.
No sé, el verdadero lector no es porque se vendan más libros, porque no se venden más libros, pero el lector, el lector que ha leído siempre, ha evolucionado con sus lecturas y eso es un placer. La cantidad, también ha evolucionado, también te voy a decir que, digamos que estamos como en un siglo de oro de la edición, o sea, han aparecido una serie de editoriales, no es que no hubiera, pero han venido nuevos editores y parece que como ha entrado aire fresco en la edición y han descubierto autores, libros que aquí no habían tenido la posibilidad de ser editados y de repente la gente está descubriendo autores nuevos, sobre todo los autores del este, ¿no? Los autores de los países del este. Y el autor, el lector, ha ido subiendo peldaños dentro de la lectura, ¿no? Y ahora es mucho más exigente a la hora de una traducción. Ahora hay gente que se ha leído una novela, lo que tú decías de releer, y de repente hay una nueva traducción y ese lector que ha leído esa novela se va a volver a leer ese libro porque de repente le ha interesado su traducción, ha cambiado la traducción, o cree que en el momento en que leyó un libro determinado no estaba formado para ese libro y releen el libro. Y es un gusto y un placer cuando alguien te ha dicho, pues este libro que yo lo leí hace no sé cuánto y de repente lo he vuelto a leer, me ha producido. Eso es porque él, como lector, se ha formado, o el momento en que ha leído la primera vez ese libro no era el momento oportuno. Los libros tienen lecturas, o sea, no sé si a ti te pasa, pero tú a veces coges un libro y dices, no es mi momento de este libro. Y dejas pasar un tiempo, vuelves a coger ese libro y lo disfrutas el libro. El lector cambia, claro que cambia, para bien, fundamentalmente para bien. Probablemente, no sé qué piensas tú, es una demostración de que la lectura es un acto creativo. Totalmente. Yo el otro día que me preguntaban por qué leer, y yo, porque cuando uno lee vive más vidas, o sea, no te puedes imaginar, ¿no? O sea, tú estás en un momento, estás con un libro y estás tan dentro de ese libro que estás viviendo el libro, por lo tanto estás viviéndolo. ¿Y qué te pasa a ti, Feli? Quiero decir que como relectora tú también vuelves a visitar libros que son importantes, que te dan cosas nuevas. ¿Cómo vives ese proceso de volver a leer algo? Mira, yo tengo, digamos que, sobre todo un libro, no sé si se lo he comentado alguna vez, que he leído bastantes veces, que es Madame Bovary. No me digas por qué ni por qué no. Seguramente porque en el momento que lo leí, la figura de esa mujer me fascinó. Me fascinó porque estaba fuera de lugar su figura en ese momento. Para mí el autor la había llevado a otra época, no podía ser que esa mujer estuviera ahí. Y cuando leo esa novela, que la he leído bastantes veces, Madame Bovary me aporta muchísimo. Me aporta el que yo me planteé también como mujer muchas cosas. Me fascina que un hombre haya sido capaz de penetrar tanto y tan bien en el pensamiento de una mujer, en el comportamiento de una mujer, en la vivencia de una mujer. ¿Cómo era capaz? O sea, a mí, más que Madame Bovary como personaje, me fascina el autor, cómo la destripa, ¿no? Cómo la lleva, cómo la maneja. Eso, y cada vez que la leo, de verdad, no me importaría leerla. Dejo lapsus de tiempo, pero cada 3 años o 4 yo vuelvo a releer a Madame Bovary. Y hay libros que, claro, que vuelves a releer, Y otro libro que me impresionó, fíjate qué cosa más absurda, pero quizás fue de las primeras novelas que yo leí, era Cuerpos y alma, de Vandenberg. No sé por qué, pero fue de esas primeras novelas que yo he vuelto a leer con los años y me ha fascinado otra vez esas novelas que dices, Cuerpos y alma. Bueno, pues para mí tenía un valor increíble esa novela. Otra novela, Pérez Buch, Viento del Este, Viento del Oeste, que me parece, que fíjate que eso es... Colección El Reno, ¿no? Exactamente, pues fue de las primeras novelas que yo leí y la vida en ese país, ¿no? Que era tan distinta y tal, me fascinó. Pues la he vuelto a leer y me ha gustado, o sea, porque hay lecturas que vuelves y resulta que ya no, o sea, que o han pasado
o ya no es tu momento de esa lectura, pero cuando hay un libro que tú vuelves a leer, a tener como decir, voy a volverlo a... Símbolo del egipcio, otra de las novelas, quizás te estoy diciendo novelas de mis años de 17, 18 años, ¿no? Pero que a mí ahora que las he releído después de muchos años, me han parecido novelas fantásticas. Tienes que armar, ese esqueleto se forma. Y luego... En esta conversación hemos comentado varias veces esta labor que tú estás haciendo y que para nosotros, en los estudios que realizamos en relación con las librerías, es la clave, ¿no? El librero proactivo, el librero que ejerce de librero, en definitiva. Este mundo ha cambiado enormemente, tú lo estás viviendo, ¿no? ¿Cómo percibes todo esto tú? Bueno, por supuesto, yo creo que en los últimos años lo que sí está ocurriendo es que ha habido una pérdida de lectores en las librerías. No sé si, por otro lado, eso tiene que ver con el nuevo modelo de consumo, de compra, a través de Internet, pero sí se ha perdido mucho lector. No sé si es que las librerías también también tenemos culpa, ¿eh? O sea, yo no creo que el sector se libre de no hacer un poco de examen de por qué está ocurriendo esto, ¿no? O yo echo mucho de menos el no poder hacer clientes con niños, por ejemplo. No entran en las librerías. Lo que deberíamos de procurar todos, no solamente las librerías, es el pequeño o mediano comercio que está cercano, ser algo más. Bueno, Feli, entonces, si entrara un joven de 18 años en tu librería, de lo que ahora mismo tienes, que está reciente en el mercado editorial, podrías hacerle una recomendación y podrías hablarle de un libro al que es posible que él vuelva y sea una relectura interesante. Pues fíjate, yo seguiría recomendando, porque lo he vuelto a leer hace muy poquito, ha sido una de las relecturas que he hecho, Italo Calvino, nuestros antepasados. A mí me parece, las tres historias de ese libro me parecen que te emocionan. ¿Cuál es tu favorita? A mí el varón rampante, o sea, ese que se sube en el árbol y que se recorre el mundo con esa... Bueno, el Vizconde de Mediado también, el bueno y el malo, o sea, es que es como que es literatura. Yo no te digo que se lo voy a recomendar ahora a un chaval jovencito, pero El corazón de las tinieblas es África, o sea, es una de las obras que no es nada, que es y sin embargo te conmueve, te revuelve, te hace temblar esa novela, con El corazón de las tinieblas, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que no tienen que ser solamente las novedades, sino la recuperación de la literatura. Que yo no digo que no sean... Por ejemplo, Harry Potter ha hecho cantidad de lectores, o sea, qué bien, ¿no? Qué maravilla. Gracias a eso hay muchos chavales que se han enganchado a la lectura, ¿no? Hay un fenómeno también aquí que es Blue Jean, que es un chico que escribe con un seudónimo, que además había sido profesor de gimnasia en un colegio cerca de la librería, y yo me quedo fascinada lo que ven de ese chico. O sea que yo creo que los niños, si les gusta, lo que hay que saber es darles. Un librero. Acertarlo. Un librero. Sí, acertarle. O sea que la literatura, tanto la nueva como la de otros tiempos, hay que conocerlas. Yo no estoy... A mí hay mucha gente o muchos colegas que dicen, yo no soy censor de nada. Yo siempre digo, los libros tienen siempre un lector, por lo menos uno, y ya merece un respeto. Ya tengo totalmente desencuadernada la primera edición en español. Y ya ni nada. No, bueno, yo Azorín, fíjate, Azorín lo descubrí con los catálogos, descubro autores, ¿eh? Cuando me pongo a hacer un catálogo. Azorín lo descubrí con los catálogos. Pues fíjate